Bueno, muchas gracias por las preguntas. Trataré de ser muy breve para aprovechar el tiempo y el formato y trataré también de agrupar algunas de las respuestas. Diputado Rigoberto Vargas, respecto de la distribución de la inversión en el Estado, yo sé que en muchas ocasiones se pueden atraer los reflectores a distintas obras que por la ubicación, por las actividades que ahí se llevan a cabo, como por ejemplo los parques de la ciencia, y en algunas ocasiones, si no se dan estas explicaciones, pareciera que la distribución de la inversión en todo el Estado no es equitativa. Pero nada más por mencionar dos zonas importantes, bueno, todas son importantes, pero para mencionar o ejemplificar este caso, si nosotros hacemos la distribución de los 11.900 millones de pesos que llevamos invertidos a lo largo de la administración por grandes regiones del Estado, la zona oriente del Estado concentra el 33% de la inversión total del Estado y en la zona sur del Estado tenemos el 24%. Y así nos podemos ir atendiendo cada una de las zonas. Evidentemente habrá algunos municipios que se han visto más beneficiados por espacios Vive tu Comunidad, habrá otros que tienen parques de la ciencia, habrá otros que tienen obras hidráulicas. En fin, las necesidades hay muchas, lo sabemos en todos y cada uno de los municipios mexiquenses, el recurso es limitado, pero hemos tratado en la medida de lo posible por estirarlo lo más que se pueda para no dejar a ninguno de los 125 municipios desprotegidos. Y bueno, ahorita ampliaré un poquito más en la siguiente pregunta. Diputada Juana Bonilla me preguntaba sobre el sistema Cutzamala, si estamos en algún tipo de emergencia por sequía y también teniendo muy fresco esta situación que ha sucedido en el estado de Nuevo León. El sistema Cutzamala ha sufrido una de las peores crisis en su historia, si no es que la peor crisis, a causa de la falta de lluvias. En los últimos años, y mencionaba además el recorte al suministro que se anunció hace apenas unos meses. Realmente el recorte al suministro del sistema Cutzamala no es del 2022, viene gradualmente desde el 2018, 19, 20, 21 y 22. ¿Por qué tenemos esta situación? Porque las lluvias no nos han favorecido. Al día de hoy tenemos las tres presas principales que componen el sistema Cutzamala, tenemos un nivel de almacenamiento de cerca del 57%. Esto es 20% inferior al promedio histórico, principalmente ocasionado a falta de lluvias. Y este 20% inferior es aún con los recortes que se han ido dando gradualmente desde el 2018 a la fecha. Por eso es muy importante que sigamos haciendo inversiones en el sistema Cutzamala. Yo les puedo decir que a través del instrumento que comentaba el diputado Gerardo, el Fideicomiso 1928, se han llevado a cabo obras importantes como el sistema de recuperación de lodos del sistema Cutzamala, a través del cual estamos recuperando un caudal importante. Se realizó la tercera línea de conducción, se están haciendo trabajos de reparación en las cortinas de las tres presas, principalmente en la presa de Valle de Bravo, y asimismo en la presa Madín, pues se tienen que hacer trabajos importantes para, en primer lugar, evitar su contaminación y en segundo lugar, que podamos aprovechar al máximo el agua que ahí se capta. Al día de hoy la presa Madín prácticamente está al 100% de su capacidad y la falta de infraestructura hace que los excedentes de agua, en lugar de que los estemos aprovechando, se están regresando a los ríos. Entonces, eso nos llevará a una obra que comentaré un poquito más adelante. Diputada Claudia Desiree Morales, respecto de la calidad de vivienda y los programas que tenemos en el Estado de México para otorgar distintos apoyos a las familias. Quiero compartirles también algunos datos que me parecen sumamente relevantes. En la administración se han otorgado más de 70,000 apoyos de vivienda que son de distinto tipo. No todas las familias requieren el mismo insumo, algunos requieren ampliar sus viviendas, algunos requieren construir algún otro cuarto, otros necesitan algo de equipamiento como puede ser algún tinaco, un calentador solar, insumos para los baños. Estas familias que estamos beneficiando a través de este programa, el gobierno y el Estado, son las familias que más lo requieren y son las familias más vulnerables. En promedio, los beneficiarios de este programa tienen ingresos familiares inferiores a 5,000 pesos y en la gran mayoría de ellos, todas sus viviendas constan de una sola habitación donde habitan entre 3 y 6 personas.
Por eso es muy importante que se continúe reforzando este programa de apoyo a la vivienda que ha sido impulsado en el gobierno del Estado. Y respecto a las autorizaciones que brindamos, y también respondiendo a la pregunta de la diputada Neis Burgos, respecto de las autorizaciones que brindamos a los fraccionadores o a los vivienderos, todos deben de cumplir con distintos requerimientos en materia de operación urbana, en materia ambiental, en materia de protección civil, en materia hidráulica. Muchas de las evaluaciones que otorgamos a través del gobierno del Estado están respaldadas a través de los permisos que otorga el propio ayuntamiento. Y esto de ninguna forma es deslindar al gobierno estatal de las autorizaciones que se brindan, por el contrario. Hoy, más que nunca, estamos perfectamente coordinados con cada uno de los 125 municipios para garantizar que las nuevas autorizaciones que se estén otorgando o los nuevos permisos de construcción que se estén otorgando para grandes desarrolladores, ya sea de vivienda, centros comerciales, hoteles, centros industriales o logísticos, se estén llevando a cabo de conformidad con lo que marcan los planes municipales de desarrollo urbano, principalmente en aquellos municipios que cuentan con estos instrumentos actualizados y además que generen los mayores beneficios en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Respecto de bueno, se comentaba, por ejemplo, el impacto y la inversión que tiene la Plaza de los Mártires. Es del tipo de obras que les comentaba que, por supuesto, que llama poderosamente la atención por la ubicación, por el tipo de expresiones sociales que ahí se manifiestan. La Plaza de los Mártires, la restauración histórica tuvo una inversión total de 50 millones de pesos. Si eso lo comparamos con los más de 11.900 millones de pesos que se han invertido en la entidad, esto quiere decir que hemos invertido en este proyecto menos del 0.3% del total de los recursos que hemos tenido en la administración. Con esto les quiero transmitir, por supuesto que las necesidades son muchas, la recuperación de espacios públicos es una prioridad, pero también hay que poner en su justa dimensión cada uno de los proyectos en los que hemos estado haciendo intervenciones. Si nos vamos a los proyectos hidráulicos y principalmente los que tienen que ver con agua potable, pues ahí se han invertido más de 2.000 millones de pesos y yo creo que eso es algo que tenemos que destacar. Diputada Silvia Barberena, respecto de la obra hidráulica principal, de hecho platicaba de eso, hemos llevado a cabo en total de la administración 900 obras por más de 1.800 millones de pesos, cerca de 4.800 han sido destinadas a obras hidráulicas y la principal fuente de financiamiento o el principal insumo que tenemos en la Secretaría como recursos son los recursos estatales y muchos de ellos provienen de los créditos que se han autorizado, es decir, los créditos han sido fundamentales para que el Estado de México no decaiga en el ritmo de inversión de obra pública. Tenemos, para precisar, son 396 obras hidráulicas y 200 de ellas son de agua potable. Y también comentaba sobre los planes municipales de desarrollo urbano y también hay un dato que es muy importante. Un municipio que crece de forma desordenada, sin la actualización de su plan municipal de desarrollo urbano, al cabo de 10 años puede ver reducidos o puede ver presionadas sus finanzas en más de un 200%. Por el contrario, un municipio que actualiza su plan de desarrollo urbano y crece año con año, se estima que puede incrementar sus ingresos por concepto de actualizaciones de predial entre un 10 y 20% año por año. De ahí la importancia que reviste que cada uno de los municipios pues asuman esta tarea como propia y no me dejarán mentir los presidentes y presidentas municipales que han actualizado sus planes en los últimos años, los beneficios que han obtenido en materia de inversión y en materia de actualización de sus prediales pues es evidente. Y también para poder un comparativo, yo sé que son 125 municipios y apenas llevamos 29 planes de desarrollo urbano actualizados, pero cada uno de ellos requiere un esfuerzo muy importante. Cada uno de los planes es un traje a la medida, no es un modelo único que se realice para todos los municipios, sino que cada uno debe de reconocer el territorio, la conectividad, la vocación, el tipo de población, incluso la cercanía con las fuentes de trabajo. Y también haciendo un comparativo, el gobierno federal a través de la SEDATU actualiza cerca de 150 planes de desarrollo urbano en el país. Nada más en el Estado de México, nosotros por cuenta propia hemos actualizado estos 29. Diputada María Elida Castelán, respecto de las obras en el sur, pues bueno, comentaba o hacía el comparativo de la distribución de la inversión en el Estado. El sur definitivamente no se ha quedado relegado, sin embargo,
sí reconozco que nos ha hecho falta transmitir o difundir las obras que estamos llevando a cabo. Simplemente en el municipio de Tejupilco, por ejemplo, estamos llevando a cabo la construcción de un centro de rehabilitación que tendrá una cobertura regional. Es un centro de rehabilitación que estará a cargo del propio DIF. En Lubianos estamos construyendo el recinto para eventos culturales y ganaderos. En el municipio de Tlatlaya estamos haciendo la recuperación de un espacio público Vive tu Comunidad, y prácticamente en toda la región estamos haciendo intervenciones muy importantes en materia hidráulica, porque si bien es una zona que presenta muchos escurrimientos, que tiene una buena cantidad de agua, pues no necesariamente superficial, pero sí a una buena distancia, pues requiere de mucha infraestructura y sobre todo requiere de inversiones que les permitan crecer para los próximos 20 o 30 años. ¿Cómo contener el crecimiento urbano desordenado? Regreso al tema de los planes de desarrollo urbanos municipales. De las cerca de 90,000 viviendas que hemos autorizado, que se han construido en lo que va de la administración, prácticamente la mitad son vivienda horizontal y la mitad es vivienda vertical. Nos falta mucho avanzar como Estado en la promoción de vivienda vertical para redensificar nuestro territorio y evitar que estemos creciendo de forma desordenada. Diputado Gerardo Lamas, coincido con su visión. El reparto de agua en pipas definitivamente no es la solución para la escasez de agua. En el Estado requeriríamos miles de pipas dando vueltas y aún así no sería la solución para el desabasto de agua, y por eso necesitamos seguir invirtiendo en obra de infraestructura hidráulica de largo plazo. Lo he comentado en distintos espacios, del 100% de la oferta de agua disponible del Estado de México, el 75%, es decir, 3/4 partes del caudal que tiene el Estado de México son fuentes de agua municipales. Únicamente el 25% corresponde a fuentes federales, el sistema Cutzamala, el sistema Lerma y la propia batería de pozos que administramos a través de la CAEM. ¿Qué es importante? Atender ese 75% para que los municipios pues incrementen su recaudación y poco a poco vayan teniendo recursos para mejorar la infraestructura hídrica con la que cuentan. Atendiendo puntualmente la distribución de agua del sistema Lerma. El sistema Lerma extrae, dependiendo de la temporada, entre 2 y 3 metros cúbicos. De estos, cerca del 60 o 70% se va a la Ciudad de México y el resto se queda en el Estado de México. El sistema Cutzamala también oscila entre 13 y 15 metros cúbicos por segundo. De estos, 5 metros cúbicos por segundo se quedan en el Estado de México y el resto va a la Ciudad de México. La Ciudad de México sí depende mucho más del sistema Cutzamala y del sistema Lerma que el Estado de México. Esto no quiere decir que nos tenemos que confiar como entidad, pero sí hay que reconocer que a pesar de las reducciones de caudal que hemos tenido en el sistema Cutzamala a lo largo de los últimos 5 años, gracias a las inversiones que hemos realizado, los daños o las afectaciones a las poblaciones no han sido tan severas como si han sido en estados vecinos. Y hacía una importante pregunta respecto del fideicomiso 1928. Sí, efectivamente se están invirtiendo 300 millones de pesos de este fideicomiso en cerca de 2,000 hectáreas aledañas a la presa El Bosque en Michoacán, y se está haciendo esta inversión porque todos estos agricultores están extrayendo cerca de 2 metros cúbicos por segundo que le restan a la presa El Bosque. Si nosotros los ayudamos a tecnificar todos esos campos, todos esos distritos de riego, vamos a poder recuperar esos 2 metros cúbicos y reinyectarlos al sistema Cutzamala. Si estoy hablando de que estamos en el sistema Cutzamala en cerca de 15 metros cúbicos y recuperamos 2, pues es un incremento porcentual bastante importante. Y coincido con usted, es importante seguir transparentando el ejercicio de este fideicomiso. Es un fideicomiso que se capitaliza a través de los pagos que realiza el Estado de México y la Ciudad de México a la Conagua por conceptos de derechos de consumo por los derechos de agua. ¿Por qué en todas estas obras tenemos beneficios compartidos? 50% se lo lleva la ciudad y 50% el Estado, porque el fideicomiso prácticamente se capitaliza de la misma forma, 50% Estado y 50% ciudad. Y esta obra en la presa El Bosque está siendo ejecutada por la Conagua. Diputado Jaime Cervantes, también resaltaba que el Estado de México es el centro logístico más importante y es el mercado de consumo más grande del país. Tenemos el sistema de autopistas y el sistema de aeropuertos más complejo.
por supuesto que nos obliga a continuar invirtiendo en este tipo de infraestructura que nos genera mayor competitividad, pero también nos obliga a darle mejor espacios públicos y mayor dignificación de los espacios públicos en el Estado. Es muy importante reconocer lo que usted mencionaba, el mantenimiento y la operación de los espacios públicos tienen que ser llevados a cabo de forma puntual para que no se echen a perder en el corto plazo y que pues después tengamos que hacer reinversiones innecesarias. Y aquí quisiera compartirle la experiencia que hemos tenido en muchos de los espacios, particularmente en Vive tu Comunidad. Recientemente también lo vimos en la Plaza de los Mártires. Incluso han sido las propias familias y vecinos organizados los que han llegado a ayudarnos a reparar algunos daños, algunas afectaciones o actos vandálicos en los parques, cuando desafortunadamente se dan las cosas así. Y los propios vecinos han sido quienes llegan incluso antes que la autoridad, lo cual habla de que efectivamente bajo el programa Vive tu Comunidad la gente se está apropiando de los espacios. Tengo 30 segundos más. Y diputada Anaís Burgos mencionaba algunas cuestiones respecto del Estado y me gustaría darle algunos datos que son importantes, por lo cual no comparto algunos de los argumentos que usted daba. El Estado de México, según los propios datos del Coneval, es el Estado que más ha avanzado en el combate a en cuanto a la carencia de vivienda digna. Avanzamos un 23%, el estado que nos sigue es Guanajuato con un 11%, eso de acuerdo a datos oficiales y usted los puede consultar. Somos la tercera entidad que más inversión extranjera ha captado en los últimos años y somos la entidad que más rápido se ha recuperado en términos económicos a causa de la pandemia y además, pues seguramente lo compartió el secretario de Finanzas hace unos momentos, pues también somos una entidad que año con año ha incrementado la calidad crediticia de las finanzas del Estado, lo cual habla de un manejo sumamente responsable. Y tiene razón, comparto con usted que todas las autorizaciones, no por el simple hecho de que se expidan, quieren decir que están completamente bien. Hay que supervisarlas, hay que monitorearlas, hay que trabajar de la mano con los desarrolladores y con los propios ayuntamientos y también pues si no confía en la palabra de su servidor, yo la invitaría a que platique con los propios desarrolladores de vivienda, con la propia Canadevi, para que les pregunte qué tan estrictos hemos sido en la administración de Alfredo del Mazo respecto a la emisión de las autorizaciones. No perdonamos una sola falta, hemos sido sumamente estrictos, en ocasiones genera algunas quejas o exigencias por parte de los desarrolladores, pero bueno, yo creo que hacer las cosas bien nos beneficia a todos. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, secretario.